Bueno, como decía, buenos días a todos y a todas las que habéis venido. Sabéis a lo que habéis venido, con lo cual poquita presentación de la charla. Únicamente para que sepáis cómo va a funcionar, vamos a hacer una pequeña presentación de los dos colectivos que organizamos este coloquio, la publicación Todo por Hacer y el colectivo Apoyo Mutuo, y posteriormente vamos a dar paso a las ponentes para que nos expliquen cuál es su postura ante el proceso. Vamos muy mal de tiempo, hemos empezado tarde, el compañero de la CUP tiene que volar a Barcelona de vuelta, con lo cual vamos a intentar que sean muy rápidas tanto las preguntas como las intervenciones y bueno, poco más. Bueno, primeramente la presentación de nuestro colectivo, es la publicación anarquista Todo por Hacer. Nacimos en 2011 con la idea de llevar las ideas anarquistas a la calle. En ese momento en Madrid, distintos colectivos libertarios, cuando nos juntábamos siempre hablábamos de romper el gueto, salir a la calle y explicar las ideas anarquistas al fondo no se va a oír. Llevar las ideas anarquistas a la calle. Lo que nos pareció era que con un periódico gratuito, que no tuviera la barrera del precio, íbamos a llegar a mucha gente que nos parecía que podía estar interesado en nuestras ideas, por lo que este periódico se reparte pues, tanto en estaciones de metro, en manifestaciones, por la calle, en bares, en distintos centros sociales, locales, librerías, para intentar llegar al público más amplio posible. Nuestras bases es hablar de apoyo mutuo, solidaridad, etcétera, etcétera, intentar llevar los conflictos cotidianos que salen en televisión y en la prensa comercial, intentarlo enfocar desde un punto de vista libertario. En cuanto al colectivo, poco más. Y nada, dejamos que Lidia de Apoyo Mutuo nos cuente quién es. Hola, gracias por venir. Apoyo Mutuo es una red de militantes que persigue fórmulas para ampliar la democracia, tanto política, económica y social. Actualmente en Madrid estamos centradas en 3 ejes: vivienda, colaborando con la iniciativa legislativa popular que ha promocionado la PA para la Comunidad de Madrid; en ecologismo, con ahora los debates sobre el cambio climático y preocupadas por la gentrificación, como por ejemplo en la Operación San Martín; y la rama sindical por la municipalización de los servicios públicos. Y esto lo hacemos a través de organizar debates como este, que quieren ir un paso más allá, llegando hasta el detalle, para poder generar unas reflexiones que nos sirvan para un discurso útil. Vale. Bueno, los motivos de esta charla, nosotros como libertarios nos declaramos evidentemente internacionalistas, contra todo tipo de fronteras, Estado-nación, etcétera, etcétera, pero esto queda muy bonito en la teoría y son simplemente consignas. Evidentemente el proceso nos pilla, primero, lejos en cuanto a la distancia, por lo que nos cuesta bastante entender qué es lo que está pasando y tomar una postura como colectivo. Por eso, en lugar de hablar nosotros, que no tenemos nada que decir, nos ha parecido oportuno traer a dos personas que desde el apoyo al derecho a la autodeterminación seguramente tengan versiones distintas de qué se espera del proceso y bueno, qué posibilidades puede dar desde un punto de vista anticapitalista o de ruptura el movimiento que se está dando ahora mismo en Cataluña. Ese es el motivo de la charla y es el motivo por lo que tenemos aquí a Eduardo Cali, desde el secretariado de la CUP, y a Raquel Poveda, del colectivo libertario en BAT. Y sin más, les cedemos la palabra y primeramente lo que os vamos a dar son 5 minutos para que presentéis vuestro colectivo. Quien quiera empezar, que empiece. Tú mismo. ¿Yo? Sí. Bueno, antes de comenzar, agradecer de todo corazón en nombre de los militantes y las militantes de la CUP y de la Esquerra Independentista a los organizadores de la charla por darnos esta oportunidad de traer aquí, ¿no? Y de explicar lo que está pasando en Cataluña, en el Principado de Cataluña, y lo que nos está pasando también, ¿no? como organización en estos días.
un agradecimiento de todo corazón y además por partida doble, ¿no? Porque en estos momentos, ¿no?, en el que estamos en el punto de mira de la Fiscalía, de los medios de comunicación y de la Judicatura, ya sabéis, ¿no?, que la Fiscalía ha dado órdenes de que se prohíba, no sabemos con cuál legitimidad, ¿no?, basándose en qué legalidad, pero que se prohíba todos los actos que están relacionados y de investigar todos los actos relacionados con el referéndum del 1 de octubre. Sabemos que eso también potencialmente puede poner en riesgo no solo a los organizadores, sino ya a todos los asistentes, y este es el segundo agradecimiento, ¿no?, que como CUP queremos dar a todos vosotros, que sois capaz de romper esta capa de miedo que quiere imponer la Fiscalía y venir a actos como este. Así que empiezo por aquí. Muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Bien, yendo un poco, ¿no?, a la presentación, la CUP es una organización política asamblearia. La CUP es una organización más de la Esquerra Independentista, que entra dentro de esta amalgama, ¿no?, de organizaciones que son la Esquerra Independentista. Comparte espacio político con otras organizaciones como ARRAN, que es la sectorial juvenil, Endavant, Alerta Solidaria, que es la organización antirrepresiva, o el Sindicato de Estudiantes dels Països Catalans. La CUP es una más, no es ni la dirección política del movimiento, ni es la que dirige toda la Esquerra Independentista. Es una organización más dentro de la mesa de la Esquerra Independentista. La CUP, a pesar de que es en los últimos años donde ha cogido relevancia y notoriedad, es una organización que lleva vigente y existe desde los años 80, pero es a partir del proceso de Vinaròs del año 2001 donde todas las organizaciones de la Esquerra Independentista deciden impulsar una organización institucional de carácter municipalista. La CUP, a pesar de que en los últimos años ha tenido mayor incidencia, ¿no?, por el papel que está desarrollando en el Parlamento, se declara como organización municipalista. La participación en el Parlamento en estas dos legislaturas que llevamos es puramente circunstancial. Es una decisión que se va decidiendo legislatura tras legislatura. Nuestro ámbito de acción son los municipios, son los ayuntamientos, y como nivel ideológico nos basamos en tres puntos fundamentales, que es la independencia, el socialismo y el feminismo. Es en estos parámetros en los que nos movemos. Y bueno, me parte poco más, ¿no? Yo creo que ya todos vosotros conocéis la CUP. Simplemente remarcar esto, ¿no?, que somos una organización asamblearia que a través de una estructura con toda la complejidad que tiene evidentemente el participar en las instituciones, procuramos que las decisiones sean tomadas por los y las militantes de la CUP. Y poco más que decir al respecto. Bueno, yo soy de EMBAT. Me encantaría poder decir, ya todos y todas conocéis un poquito más lo que es EMBAT, pero no. Espero que después de lo que pueda aportar, sí. EMBAT nace en el año 2012. Antes que explicar cómo nace, cogemos el término EMBAT, un poco para luego poder ir contextualizando, porque la palabra en sí misma es como un toque así más poético, representa el choque de las onadas, de las olas. Voy a intentar hablar castellano así un poco inventado, así un poco más internacional. Representa el choque de las olas en el momento en el que se encuentran con las rocas, y eso es lo que pretendía un poco EMBAT, ¿no?, buscar esa fuerza para volver a reconstruir un poco el movimiento libertario en el contexto catalán. Como decía, EMBAT nace en el año 2012. Nace de la necesidad, después de las vagas generales que hay ese año, de descubrir que realmente el movimiento libertario estaba bastante atomizado, y que en esas movilizaciones con condición de clase y de base popular, el movimiento libertario no había dado una respuesta
fuerte, única y construida desde una estrategia conjunta, sino que nos habíamos encontrado con todo un movimiento libertario muy atomizado. Por lo tanto, esa fue la primera necesidad, ¿no? La necesidad de unidad de acción, de generar estrategia conjunta dentro del movimiento libertario en Cataluña y en defensa también de los intereses de las clases populares. Por otro lado, también entendíamos como en BAT que necesitábamos hacer una relectura también del momento histórico en el que estábamos viviendo, es decir, nosotros también sufrimos procesismo y en el año 2013 en las primeras reuniones que se hacen de EMBAT, no era EMBAT propiamente, era proceso EMBAT. Entendíamos que tenía que ser un proceso abierto si realmente queríamos recoger todas las vivencias del movimiento libertario y construir esa unidad y estrategia de acción conjunta, ¿no? Por lo tanto, durante 2 años, si no recuerdo mal, algún compañero me daría un collejón, pero soy un poco mala para las fechas, pero pongamos de 2 o 3 años, hablamos de procés EMBAT, era un proceso abierto de debate en el que buscábamos eso, ¿no? Recoger cómo habían sido las experiencias del movimiento libertario en los últimos años, qué trabajo desde las bases se estaba haciendo y a partir de aquí poder construir esto que representa un poco una plataforma, digamos, de poner en común lo que nosotras entendemos que ha de ser el fundamento ideal del poder popular, que son los movimientos sociales. Por lo tanto, era un movimiento popular revolucionario que pretendía ser como un referente y un ejemplo. ¿En qué nos basamos? Tenemos, pongámosle, 4 ejes de trabajo, ¿vale? Por un lado, la construcción de poder popular, como os decía, a través de los movimientos sociales, es decir, no hay ninguna militante de EMBAT que no esté participando en algún movimiento de la base en alguna de las localidades, municipios o ciudades de Cataluña, ¿no? Por otro lado, la socialización del poder democrático, es decir, entendemos la democracia, del poder político, perdón, entendemos la democracia directa como la participación, no creíamos en estructuras representativas, sino que si realmente queríamos generar un contrapoder basado en el poder popular, esa era nuestra idea, a través, como decía antes, de los movimientos sociales. Por otro lado, introducir las nuevas potencialidades que ofrecía Cataluña, ¿no? ¿Por qué movernos en el marco de Cataluña? Habíamos entendido también que a partir del año 2012-2013 empieza a surgir con mucha fuerza toda esa idea, ¿no? de construir sujetos políticos en los que Cataluña tenía un papel muy importante. Entonces entendíamos que era una potencialidad muy interesante trabajar en el marco de Cataluña y apostar a partir de aquí por los proyectos que se estaban llevando a cabo. En términos económicos también, porque en Cataluña durante esos años surgen muchos proyectos de economía alternativa basados en las cooperativas, por ejemplo, o en el feminismo económico, muchas propuestas, y por lo tanto decidimos que a nivel estratégico y a nivel de construcción de sujeto político desde la base, empezar a trabajar en el marco de Cataluña era un proyecto muy interesante. Y además una estrategia muy posible para generar unidad de acción conjunta y finalmente acabar superando el capitalismo, evidentemente. Y por último, como cuarto eje de trabajo, podríamos decir que nos basamos bastante en el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos. Es decir, por mucho que nuestro marco de trabajo sea Cataluña y entendamos que el sujeto político a construir por el contexto en el que vivimos actualmente y la coyuntura política actual dentro de Cataluña, entendíamos también que tiene que sobrepasar esos límites, superando el capitalismo, que realmente aquella estructura económica y el patriarcado que nos oprimen, y por lo tanto el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos era un eje imprescindible a trabajar dentro de nuestra organización. Ahora ya conocéis un poquito más en BAT y la próxima vez que os salen de ello, espero que os aclare. Primero agradeceros que estáis muy bien con los tiempos. A ver si seguimos. Bueno, nos queríamos preguntar damos por hecho que estamos ante colectivos anticapitalistas revolucionarios, que el tema del derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación es una cuestión pacífica en cuanto a favor. Y os queríamos preguntar cuál es la postura ante el proceso que está viviendo ahora mismo Cataluña. Lo que queríamos saber es qué posibilidades de ruptura con el actual sistema democrático capitalista puede generar una posible independencia de Cataluña. La idea es que nos contestéis en 5 minutos. La siguiente pregunta va a ser: esta es la teoría que tenéis, y luego con la correlación de fuerzas actualmente en Cataluña, si esto es real, no es real o qué problemas puede suponer. Vale. O sea, del tema de la ruptura anticapitalista sería la primera pregunta. Sí. Vale.
A ver si ahora sí que puedo hacerlo en 5 minutos. A ver, yo creo que para ver la posibilidad de ruptura, ¿no? De ruptura democrática, de ruptura anticapitalista que da el proceso independentista en Cataluña, tenemos que hacer un poco de retrotracción histórica, ¿no? Y mirar que el anterior momento histórico en el que hubo esta posibilidad de ruptura, que fue con la muerte del dictador, del general Franco, ¿no? En el 75. Había una posibilidad real de ruptura histórica que no se produjo principalmente por la traición, ¿no? Del Partido Comunista, del PSOE, de sindicatos, de diversas organizaciones que se autodenominaban de izquierdas. El ejemplo más paradigmático fue el golpe de Estado del 81, en el que todas estas llamadas fuerzas democráticas, todas estas fuerzas de izquierda, en lugar de salir a la calle, ¿no? A reivindicar los derechos, a hacer frente a este golpe de Estado y a reivindicar todos los avances que se podían ir habiendo realizado, llamaron a precisamente lo contrario, a la desmovilización, a quedarse en casa, con lo cual este autogolpe de Estado al final lo que se consiguió fue un recorte, todos los recortes que no se consiguieron de manera nominal, ¿no? y se incluyeron en la Constitución, se consiguieron con interpretaciones posteriores, por la legislación posterior. Esto es lo contrario que está sucediendo ahora mismo en Cataluña, ¿no? En Cataluña la fuerza que tiene este proceso es precisamente la movilización, y es la movilización de las clases populares, es la movilización de la gente la que ha llevado a los partidos políticos, a determinados partidos políticos, a adoptar una posición que, en mi opinión, ahora ya no tiene marcha atrás, ¿no? Una posición de independencia y una posición de cara a iniciar un proceso constituyente. Ya desde ahora, y aunque supongo que vosotros lo tenéis claro, pero no podemos dejar de decir este mensaje, esto no va de un debate identitario, de un debate esencialista o cultural, esto no va de identidad, va de iniciar un proceso constituyente que nos dé la oportunidad de hacer un reset y de decidirlo todo desde el inicio. Decidirlo todo, ¿qué quiere decir? Decidir si estamos en la Unión Europea o no se está en la Unión Europea, si se está en la OTAN o no se está en la OTAN, si hay un ejército catalán o no hay un ejército catalán, es decir, de tener la posibilidad real de hacer unos cambios que no se hicieron en el 78. El ejemplo paradigmático de esto es cómo llegamos a esta situación. Después, aunque hay otra pregunta, intento no pisarla, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que en el periodo que va desde el año 2010, que es cuando se inicia, ¿no? Las primeras manifestaciones multitudinarias reclamando el derecho a decidir hasta ahora, el Tribunal Constitucional ha suspendido una treintena larga de leyes con un contenido social notable, ¿no? A modo de ejemplo. Impuestos a las centrales nucleares para invertir en medio ambiente, impuestos a las transacciones bancarias, la ley de emergencia habitacional, la ley de la pobreza energética, la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Son leyes que no tienen absolutamente ninguna relación en sí misma, ¿no? Con el proceso independentista, pero que han estado suspendidas por el Tribunal Constitucional. De esta manera, la misma sociedad ya no se moviliza únicamente por la independencia, sino por la independencia como una herramienta de transformación social. Por otra parte, la independencia no es una cosa que beneficie única y exclusivamente al Principado de Cataluña en primer término, o a los países catalanes. Es una herramienta que deja abierta la puerta al resto de pueblos del Estado español. Una vez roto el candado del 78, a estos cambios, a estas posibilidades de cambio y de transformación social pueden acceder el resto del pueblo. Castilla, Andalucía, Euskal Herria, Galicia, absolutamente el resto del pueblo, que pueden hacer o puede intentar hacer lo que estamos intentando hacer nosotros, ¿no? Que es absolutamente limpiar, barrer, ¿no? Escombrar a corruptos, escombrar las instituciones posfranquistas, que es donde
nos estamos desenvolviendo ahora mismo. Ahora mismo el que ha supuesto, ¿no?, este proceso es un empoderamiento de las clases populares, ¿no? Salir a la calle, ver que con la desobediencia se pueden conseguir cosas, que realmente no hay una legalidad inamovible, sino que se puede traspasar, que se puede llegar un poco más lejos. Y además esto, a posteriori, ¿no?, una vez que he conseguido el objetivo de esta herramienta que es la independencia, nos da puerta para llegar acabo ya en un minutet, que las clases populares vean que es posible conseguir otra soberanía, ¿no? Soberanía con los recursos naturales, soberanía con el agua, soberanía eléctrica, soberanía alimentaria, es decir, la consecución de múltiples oligarquías. Yo el resto ya lo intento colar en la siguiente pregunta. Bueno, yo me voy a ceñir un poquito más a la pregunta de cuál ha sido la postura libertaria delante del proceso, ¿no? Podríamos dividir el proceso en diversas fases, es decir, en BAT, como decía antes, nace de esta necesidad de entender, ¿no?, de la coyuntura política actual, y también leemos esa estrategia que por ejemplo, podríamos compartir la CUP, ¿no? Es decir, entendemos el Estado español como un Estado de centralización del poder, además opresor, basado en una Constitución de 1968, que como ha explicado Eduardo, todo lo que comporta y todo el mecanismo de leyes que surgen de aquí, que son represivas y que oprimen a los diferentes pueblos y a las diferentes personas que convivimos o que hemos estado conviviendo en el Estado español, y lo entendíamos así. Por lo tanto, de aquí surgimos. Pero también es verdad que la estrategia por nuestra parte no era compartida, es decir, cuando surge todo el tema del proceso, nosotras hacíamos una lectura muy institucional. Seguíamos trabajando desde las bases, por supuesto, entendiendo que la coyuntura y que el objetivo final y que era una estrategia que era viable para nosotras, deshacernos de un Estado central opresor, pero también entendíamos que la estrategia institucional no era la estrategia correcta para nosotras si no había realmente un trabajo de base. Es decir, tampoco es necesario caer en simplificar, ¿no?, esa idea de que Mas fue quien lideró el proceso y que el resto de partidos simplemente eran seguidistas, pero sí que entendíamos que teníamos un Estado catalán que había también apoyado, pese a que el Estado español, como ha explicado Eduardo, también había realizado diferentes normativas que nos oprimían. El Estado catalán le había dado en muchísimos casos apoyo. Hablábamos de recortes, hablábamos de momentos de austeridad que defendió el gobierno de Artur Mas y todos sus secuaces, y hablábamos de todo un proceso político institucional que tampoco había favorecido a las clases populares en Cataluña, y por lo tanto no leíamos esa estrategia como la más correcta. Es más, durante los años del proceso, en el que el proceso estuvo más institucionalizado, en el caso de las libertarias sufríamos uno de los casos antirrepresivos más conocidos en los últimos años, como fue el caso Pandora, en el que decenas de compañeras fueron detenidas, perseguidas, traídas a la Audiencia Nacional con la información justa, y sufríamos un montón de escorcolls, registros en muchísimos de nuestros centros sociales abiertos, de nuestros ateneos y en nuestros espacios de base de poder popular, ¿no? Por lo tanto, en aquel momento era como, no puedo estar leyendo que un proceso institucionalizado llevado a cabo por semejantes correlaciones de fuerzas que me está oprimiendo y me está persiguiendo, podamos decir que ahora mismo sea para nosotras una estrategia válida. Que confiamos evidentemente en la ruptura con el Estado español como estrategia, evidentemente, pero desde las bases, desde las calles, no desde la institución. Por otro lado, es verdad que después de las elecciones del 27 de septiembre, cuando la CUP irrumpe con 10 diputadas en el Parlamento de Cataluña, a nosotras se nos crea, por un lado, una preocupación, por otro lado, una pequeña esperanza. Quiere decir, el proceso siempre ha tenido una capacidad de movilización mucho más amplia de la que se aparenta en las instituciones, y es real. Pero entendíamos que necesitábamos realmente un discurso propio que nosotras generábamos a través del trabajo de base, que no se estaba teniendo en cuenta en las instituciones. Cuando Junts pel Sí, que es una marca creada para ganar, para arrasar las elecciones, para generar una mayoría parlamentaria en Cataluña capaz de arrasar con el resto de fuerzas políticas, y no gana, sino que la gente entiende que la CUP tiene que acabar creando una especie de papel imprescindible en la lógica de las mayorías independentistas, a nosotras realmente nos da una esperanza. Significa que hay gente de la izquierda anticapitalista movilizándose y confiando en el proceso, aunque no era nuestra estrategia, pero por otro lado nos preocupaba porque
como todas sabemos confiar en las instituciones para según qué tipos de procesos, sobre todo cuando tienen que superar y tienen que ser procesos constituyentes y por lo tanto procesos populares, preocupaba muchísimo que pudiera haber una acaparación de poder en ese sentido. Sí que, bueno, hasta el punto en el que hemos tenido que ver algunas cosas como por ejemplo el tema de aprobar presupuestos, que es algo que me imagino que tampoco ha sido fácil y son contradicciones que nosotras mismas incluso también podemos entender que se tengan que llegar a asumir. Por otro lado está el tema de cuando empieza lo que la CUP llama el mambo, ¿no? Y entendemos que aquí es un paso hacia adelante. Estamos hablando ya de un momento en el que, como decía Albert Noguera, ¿no? En el momento en el que sea posible un procés constituent, en Cataluña simplemente será posible en el momento en el que las calles desborden, pasen por la izquierda las fuerzas que históricamente han sido la izquierda española, como el PSOE y el resto de fuerzas de la izquierda, superen esa correlación de fuerzas y sobre todo las calles se movilicen y superen las fuerzas institucionales. Y eso es lo que nos estamos encontrando en los últimos días, ¿no? En un discurso unido desde las calles en el que realmente tenemos muy claro que superar la Constitución de 1978 supone para nosotras una oportunidad de poder crear un sujeto político desde las bases y supone romper con unas estructuras franquistas que todavía siguen predominando en el Estado español, con las que evidentemente no nos sentimos identificadas, y nos ofrece una oportunidad de poder de base popular, que es realmente lo que creen más. Por lo tanto, desde nuestra postura ahora mismo, el proceso ha muerto. Como decía Albert Noguera, si realmente podemos abrir un proceso constituent es ahora, y es ahora el momento de estar en las calles y de generar esa correlación de fuerzas que creo que a partir de ahora sí que podemos empezar a trabajar. Adelantaban los dos compañeros. Eduardo hablaba de qué plantearnos después de una posible independencia, hablaba de permanecer en la OTAN, permanecer en la Unión Europea, una independencia como instrumento para unas conquistas sociales. Viniendo a la realidad, ¿qué correlación de fuerzas hay ahora mismo en Cataluña que pudieran o no pudieran permitir estos cambios de ruptura que estabais adelantando los dos ponentes? Vale. Esa es posiblemente la pregunta, ¿no? La madre de todas las preguntas. Es necesario para estudiar y posiblemente sea el factor menos conocido fuera del Principado de Cataluña, ¿no? ¿Por qué creemos desde Cataluña, desde los movimientos populares, ¿no? La posibilidad real de este cambio? Y es necesario estudiar por qué hay un sector de la burguesía catalana que llega a los posicionamientos independentistas que se dan ahora, ¿no? Intento hacer rápido a ver cómo me lo monto. En el Estatuto de 2006, que después fue cortado, ¿no? Y troceado por el Tribunal Constitucional, era fruto de una reivindicación de la burguesía catalana, de aquella burguesía de las pequeñas y medianas empresas que no tenían salidas al mercado exterior. Las reivindicaciones básicas eran infraestructura, era corredor mediterráneo, control del aeropuerto y control del puerto. Sí, todo ello para tener acceso al mercado de la Unión Europea y mercado exterior. Esto, para adornarlo un poco, pues le metieron el sentimiento independentista, ¿no? Básicamente era así. Esto se frenó por el Estado español, Partido Popular principalmente, actuando no solo tampoco por el adorno nacionalista español, sino también en defensa de la oligarquía española, de las grandes empresas del IBEX 35, ¿no? Fomento, la editorial Planeta, que puede ser catalana a efectos prácticos, ¿no? Opera internacionalmente y opera desde el Estado español, bueno, pues las empresas del puente aéreo, como la llamamos nosotros, la Caixa, los grandes bancos. Esto supuso que en el 2010, ¿no? el Tribunal Constitucional troceara el estatuto, y aquí se produjo la tormenta perfecta, que era la situación de crisis económica y además la situación de crisis nacional que se vivía con el recorte, ¿no? a la soberanía, la pequeña soberanía que daba el estatuto. Entonces aquí ya se empezó la movilización. Realmente las movilizaciones populares que se han ido repitiendo año tras año. En este sentido, la burguesía no ha actuado de una manera uniforme, sino que se ha roto, lo que es literalmente rota en el Principat de Cataluña.
Por eso nosotros creemos que no se puede leer el proceso ni la correlación de fuerza posteriormente en clave parlamentaria, ¿no? En clave de diputados. Se tiene que leer en clave de movilización y cómo la movilización ha ido afectando a lo largo de estos años a los partidos políticos y se ha ido plasmando la representación parlamentaria y cómo puede ir evolucionando si se incrementa el nivel de movilización, como se está haciendo a partir de estos días, ¿no? Tenemos que hacer un recuento. En 2010 Convergencia y Unió tenía 60 diputados, en el 2012 pasa a tener 50 diputados, en el 2015 tiene 30 y las encuestas actualmente dan una bajada más espectacular. Paralelamente, el incremento de diputados de Esquerra Republicana y de la CUP ha sido notable. Iniciativa per Catalunya, después Catalunya en Comú se ha ido manteniendo. Se prevé que pueda haber un incremento, ¿no? Ya estará en función del papel que continúen jugando, si se decantan para un lado o para otro, o si se quedan igual sin decantarse. En cualquier caso, la clave y la correlación de fuerza para el posterior proceso constituyente nos la da la movilización de las clases populares, la pérdida de miedo, que cuando vean que es posible conseguir objetivos políticos que se están consiguiendo, ¿no? Avances políticos, también preveemos que puedan continuar movilizada para seguir conquistando avances sociales. Por tanto, la lectura que hacemos desde la CUP es el proceso constituyente lo ganaremos y se conseguirán avances en función de que podamos seguir manteniendo la movilización que hay actualmente. Bueno, en ese sentido, y como decíamos antes, me encanta esto porque tú le das como la perspectiva histórica y yo ya cojo y me centro en que viene del miércoles de una gran manifestación que demuestra realmente lo que Eduardo estaba explicando ahora, y es que realmente hay una capacidad de movilización desde las bases populares que realmente desborde y pueda incluso tensar esas relaciones con la burguesía catalana, ¿no? Una cosa que podemos analizar viendo el proceso desde fuera es que la burguesía catalana veía, como decía Eduardo, una oportunidad en darle esa clave indepe a la posibilidad de abrir mercado como mercado catalán, pero también es verdad que siempre ha sido muy conservadora, ¿no? Todas recordamos un 9 de noviembre en el que esperábamos que fuera como un 1 de octubre y finalmente acabó siendo un proceso de participación ciudadana, porque no hubo la valentía para realmente romper con todo lo que suponía el Estado español y abrir un nuevo proceso constituyente desde las bases. Y eso es lo que hoy en las calles se está pidiendo, que realmente plantemos cara de una vez por todas, que abramos y que replanteemos si realmente hubo una transición en 1978 para construir desde una perspectiva que como mínimo en las calles hay, que es basándonos en el antifascismo y creando sujetos políticos propios que provengan de esos valores alternativos, ¿no? Pero el punto está en utilizar nuestras herramientas de las clases populares, que históricamente han sido las clases populares, para acabar tensando las correlaciones de fuerzas e intentar generar realmente una cultura popular desde la base, para que podamos, el día que toque abrir un proceso constituyente, buscar las herramientas para que la distribución de poder sea de abajo arriba y no a la inversa, y para que realmente hayan reivindicaciones. La idea está en desbordar el concepto de soberanía, es decir, en sobrepasarlo y hablar de soberanía como hablaba antes Eduardo, basada en los bienes de consumo y en las necesidades de las clases populares, ¿no? Y para hacer eso es cuando desde las calles tenemos que llamar más que nunca a la movilización y llenar de contenido todas aquellas movilizaciones que podamos ver en los próximos días. Por lo tanto, las correlaciones de fuerzas se trata de, a partir de ahora, tensionarlas, para nosotras apartar las lógicas institucionales, volver a la base y a partir de aquí empezar a trabajar con las herramientas que legítimamente siempre han sido utilizadas por las clases trabajadoras. En ese sentido. Como decíamos en la presentación, estamos ante dos colectivos que se definen como asamblearios. Desde Todo por Hacer nos surgía la duda, bueno, después de todos los procesos municipalistas que hemos vivido en Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, el tema de la participación en las elecciones y en las instituciones. ¿Qué límites o qué contradicciones supone para la CUP esta participación?
o qué críticas o cómo lo ve desde EMBAT el tema de participar en las elecciones. Vale, antes de entrar en las elecciones, nosotros somos una organización política de carácter municipalista, ¿no? Para romper un poco el mito que hay respecto a la CUP, tenemos que decir que tenemos 22 alcaldías, estamos en 30 equipos de gobierno municipales y tenemos 400 concejales. Alcaldías tenemos la de Badalona, Sabadell, Ripollet, Cerdañola, por ejemplo, que son todas del área metropolitana. Es decir, hay un mito de que la CUP es fuerte en las áreas rurales o en provincia, en Girona, tal. O sea, gobernamos la segunda y la cuarta ciudad más poblada de Cataluña, y en el área metropolitana, con la institución del área metropolitana, que viene a ser como una diputación en pequeñito, somos la cuarta fuerza política, estamos por delante de Ciudadanos y del Partido Popular. Una vez dicho esto, ¿no? En el 2011 se planteó un gran debate que ya venía de antes, sobre si entrar o no entrar en la dinámica parlamentaria, si participar o no participar en el Parlamento de Cataluña. Veíamos dos ventajas fundamentales, que una era que ser un altavoz de los movimientos sociales en unos años en los que efectivamente había una movilización social fuerte, ¿no? por la crisis económica importante, y que esto no tenía reflejo en ningún partido, en ninguna representación parlamentaria. Recordemos, por ejemplo, el bloqueo, ¿no? El aturem el Parlament el 2011, ¿no? Por los presupuestos que se iban a aprobar. La situación política, veíamos que también estaba el movimiento independentista estaba siendo cooptado tanto por Convergencia y Unió como otro partido que salió, que tuvo una duración limitada, que fue Solidaridad Catalana por la Independencia, el que participaba en Laporta, y se le estaba dando un aire, ¿no? Muy poco, o sea, cero contenido social al proceso independentista y mucho contenido folclórico. También pensábamos que así se podía llegar a una situación irreversible en la que la independencia se alejara definitivamente y quedara una casa rara por el camino. Y efectivamente y había muchas contradicciones. Una es que seguimos manteniendo, quedar absorbido por la dinámica institucional, es decir, que toda la participación en movimientos sociales, en la movilización constante al carrer, ¿no? En los centros sociales ocupados, en las protestas, se fueran diluyendo, como ha pasado por otras organizaciones políticas, por nuestra actividad institucional, que nuestra actividad institucional supusiera una llamada a la calma a las movilizaciones. Esto lo continuamos vigilando, no debe ser, y esperemos que no sea. Eso tampoco somos nosotros para juzgarlo, pero creo que el papel es diferente al que otros partidos, ¿no? Como Iniciativa per Catalunya jugaron en los 80, 90, PSUV, que sí que hacían continua llamada a la calma. Nosotros esto no lo hacemos. Creemos que la fuerza y el quien nos ha de guiar es la calle, es la movilización, no la institución. Y otra limitación manifiesta es la coherencia política, la utilización de recursos públicos, los sueldos liberados. Evidentemente esto nos supone una serie de contradicciones que intentamos solucionarla a través de un código ético duro y que sea lo máximo coherente posible. Estas contradicciones, ¿dónde nos han llevado? Nos han llevado como organización a dos momentos especialmente duros. Uno era si investir a Artur Mas o no. Esta decisión se salvó por los pelos in extremis y a punto de fracturar absolutamente la organización, por visiones diferentes, ¿no? Y bueno, afortunadamente salió bien. Salió bien la jugada, ahora reconocida no solo ya por la CUP, sino por el movimiento independentista. Y después la otra decisión fue la de aprobar o no aprobar los presupuestos. Nosotros aquí hacemos una lectura y una llamada a la reflexión, no solo a la CUP y a la Esquerra Independentista, sino a la totalidad de los movimientos sociales. Nosotros aprobamos los presupuestos, no sé si fue por falta de fuerza o por falta de valentía,
En cualquier caso, lo que está seguro es que si amb una movilización social fuerte al carrer, en la calle, en contra de la aprobación de estos presupuestos, la CUP posiblemente hubiera tenido más fácil que no se hubieran aprobado los presupuestos. Por tanto, desde no no sé cómo expresarlo, ¿no? La insatisfacción, ¿no?, de haber tenido que aprobar esos presupuestos, ya os digo, no sé si por falta de fuerza o por falta de valentía, creo que se debe, todo el movimiento anticapitalista en general debe iniciar una reflexión de por qué se ha llegado a esta situación. En cualquier caso, estas contradicciones de la actividad parlamentaria nos las planteamos y es una constante, y además es motivo de debate que afloran en cualquier decisión que como organización política tomamos. Bueno, en nuestro caso la pregunta es muy simple. Nosotras no participamos en las instituciones principalmente porque leemos que bajo el capitalismo las instituciones son el aparato de poder que monopolizan, por un lado, la violencia y por otro lado los recursos, y por lo tanto la capacidad de movilización de las bases puede quedar un poco en entredicho. Como decíamos antes, si leemos el proceso han habido diversos puntos. Llegadas a este punto entendemos que en nuestra correlación de fuerzas, fuerzas como la CUP, pero no solo la CUP, que es únicamente el brazo institucional, sino que realmente creemos en todo el resto de fuerzas de la izquierda independentista que trabajan desde las bases, y por lo tanto en ese sentido contradicciones para nosotras pueden ser más de cuestión hasta qué punto una persona del movimiento libertario está dispuesta a pasar por delante la táctica que la estrategia, ¿no?, que es un poco el socialismo libertario. Hasta qué punto vamos a ir con la bandera de liberación nacional sin darle un contenido, ¿no? Pero creo que en ese sentido el haber estado siempre trabajando desde las bases, el ser parte intrínseca en los movimientos sociales de nuestras localidades y nuestros pueblos, también nos ayuda a entender que no vamos a aceptar seguir simplemente con una liberación nacional si no tiene de per se un contenido que sea realmente revolucionario y que contenga las demandas y los derechos sociales y políticos. Por lo tanto, en ese sentido, nosotras, más allá de contradicciones en ese aspecto, a nivel institucional parlamentario tenemos clarísimo. Podemos creer como estrategia en el municipalismo libertario, no leído, desde luego, en generar correlaciones de fuerzas con otras fuerzas políticas contrarias, sino que más en el sentido de desbordar las lógicas institucionales bajo el capitalismo y crear ese municipalismo libertario que ponga en la base la idea de comunidad, de vivir en comunidad basándose en el federalismo, por ejemplo, vecinal, pero no en las lógicas capitalistas. Entendemos que no es nuestro espacio de trabajo, por lo tanto, en ese sentido, contradicciones nosotras ninguna. Es lo bueno, es lo bueno. Era una pregunta fácil, aquí lo tenía bastante fácil. Era una pregunta pactada. Bueno, para ir terminando con las ponencias, para dar luego paso al turno de debate, pues queríamos que hicierais un poco de futurólogos. ¿Qué va a pasar el 1 de octubre? Si vamos a tener una votación en el sentido clásico de una votación con las garantías democráticas, censos, etcétera. Vamos a tener una movilización que sea más bien de carácter simbólica. ¿Qué papel puede jugar la represión del Estado español? Y si se ve que ese día en concreto el pueblo catalán puede desbordarla, o qué idea que tenéis de lo que pueda pasar dentro de una semana. A ver, el 1 de octubre, ahora, ¿no? El día 23 de septiembre del año 2017 habrá un referéndum, y será un referéndum vinculante en el que la gente podrá votar sí, votar no. Ahora bien, el escenario en el que nos estamos moviendo, ya sabéis cuál es, ¿no? Detenciones de cargos políticos, intentos de entrada y registro en sede de partidos políticos sin orden policial, registro de imprenta, incautación de papeletas, incautación de carteles, detenciones de personas por organizar actos, requiso de material, no militarización de la vida política en general, barcos con el piolín en el puerto. Es decir, la situación es realmente complicada, es una situación de un golpe de Estado, no hay...
no es otra cosa, no es un estado de excepción encubierto, no, es un golpe de estado con todas las fuerzas y cuerpos policiales movilizados en Cataluña para evitar una finalidad concreta, y es que el 1 de octubre no haya urnas en los colegios electorales, que han sido publicados, ya todo el mundo sabe, bueno, porque las papeletas para que te indicaba el colegio también han sido interceptadas, pero bueno, está publicada en internet y la gente puede acceder y puede saber dónde votar. Ahora bien, el nivel de represión va a continuar de tal manera que las urnas no lleguen a los colegios electorales. Esto no lo sabemos, no lo podemos saber. En cualquier caso, lo que no va a haber el día 1 de octubre es una movilización simbólica. El 1 de octubre o se vota y se decide si hay independencia o no hay independencia, o hay un paso adelante en las movilizaciones, de manera que sea absolutamente imposible volver atrás. No es una movilización, no es un concierto, no es una fiesta. El 1 de octubre será un día de lucha democrática, pacífica, civilizada, pero absolutamente contundente en defensa de la democracia y en defensa del derecho a decidir y en defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Han habido movimientos posteriores al 1 de octubre, se dice mucho por los medios de comunicación, ¿no? Se habla de una posible moción de censura al gobierno del PP en el Estado español, que si va bien para los ciudadanos del Estado español, adelante, pero a los ciudadanos del Principado de Cataluña no nos importa. Se habla de unas nuevas elecciones con lista única, que esto le irá muy bien seguramente a Convergencia o al PDeCAT, pero a los militantes de la CUP y a las clases populares que salen a votar, salen a manifestarse a favor de la independencia, tampoco les importa. Se habla de una declaración de unilateral de independencia, que está muy bien si hace efectiva con control de puerto, aeropuerto, autopista y todos los medios de comunicación, está muy bien. Si no se hace de manera efectiva tampoco sirve de nada y por tanto no le importa. Y se habla también de otro escenario posible, que es una huelga general, que es un mecanismo de lucha, un paso adelante más para conseguir aquello que el Estado español, de una manera absolutamente dictatorial, está intentando impedir, que es el referéndum. En cualquier caso, si no hay referéndum y hay una movilización, será de carácter efectiva y no será una movilización simbólica, y será un paso previo a otro día de lucha que puede significar una huelga general, que por cierto ya algunos sindicatos han dado preaviso para convocarla. Claro, la coyuntura política actual catalana, como decía Eduardo, me encanta citarte tanto. Querían que nos peleáramos y bueno, y no puedo. Bueno, eso sí, me vais a preguntar el día 1 de octubre si quiero que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república. Evidentemente, como libertaria, mi respuesta directa a la construcción de Estado sería no. Pero ¿qué pasa? La coyuntura política actual en Cataluña es tan dinámica realmente que ha llegado un momento en el que, claro, las libertarias nos planteábamos hace unas semanas, y seguramente hubiese sido mi discurso si me hubieseis invitado hace unas semanas, no es una de esas, pero mi postura seguramente hubiese sido muy distinta, porque nosotras ya trabajábamos en clave del 2 de octubre. ¿Qué tenemos que construir, ¿no? Entendíamos que el proceso hasta ahora no había sido nuestro espacio de lucha, porque seguíamos trabajando, como decía antes, en clave local y en clave desde los movimientos sociales, pero entendíamos que a partir del 2 de octubre, y más si tiene que haber una vaga general como herramienta de base popular, pues el anarcosindicalismo y diversos colectivos organizados en las clases trabajadoras teníamos que estar presentes para poder realmente tener voz y generar un sujeto político conjunto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Como decía Eddie, los niveles de represiones son tan altos, ¿no? Y nos estamos encontrando que realmente estamos viviendo un golpe de Estado encubierto directamente en Cataluña, que la necesidad de generar un frente popular y de estar defendiendo el 1 de octubre para nosotras pasa a ser también una necesidad básica. Por ello también nos organizamos a través a nivel local, ¿no? Estamos creando pequeños comités en defensa de lo que significa el referéndum. Un compañero me decía, así a nivel anecdótico, el otro día, después de la Asamblea General de EMBAC, me decía: Raquel, es que yo no me imaginaba con 16 años defendiendo unas urnas para poder votar.
pero lo voy a hacer, porque defender esa urna va a significar no simplemente la capacidad de votar, sino todo lo que va a representar poder votar enfrentándote a un fascismo y a un golpe de Estado encubierto. Y por eso es tan importante para nosotras, o pasa a ser tan importante, el 1 de octubre. Pero también es verdad que no perdemos de vista el 2 de octubre, una cosa no nos puede hacer perder la otra, y seguiremos trabajando en los frentes comunitarios que tenemos abiertos, en los que, un poco como apoyo mutuo, ¿no? Basamos la vivienda, basamos el superar las lógicas capitalistas y basamos llevar las propuestas de las clases populares a los debates que creemos que se tienen que estar haciendo a partir del 2 y el 3 de octubre. Por lo tanto, para nosotras, el 1 de octubre lo que tiene que pasar es una movilización capaz de generar un frente popular que frene el fascismo y el golpe de Estado encubierto que estaremos sufriendo. Pues hasta aquí eran las preguntas que desde la organización queríamos plantear a las ponentes, dar paso al público. Bueno, como habréis visto, esto se está grabando, lo digo porque que las preguntas sean sensatas. No se está grabando, la cara de las asistentes no va a salir. La cara de los asistentes no va a salir grabada, únicamente la voz, ¿vale? Nada más. Únicamente comentar también, se me ha olvidado en la presentación, los colectivos organizadores somos autogestionados, con lo que eso significa en el tema de la pasta. Hay que pagar evidentemente el viaje a los ponentes, va a haber un bote a la entrada por si la gente quiere colaborar en pagar el viaje de las compañeras que han venido aquí. Y nada, dar el paso al debate. Quien quiera preguntar, vaya levantando la mano y Lidia se encarga. Os voy a dar números, ¿vale? Así no hace falta ni que digáis vuestro nombre, sino que si levantáis la mano, por favor, vais a ver que decido yo un poco a quién le doy el número por criterio de género, pero alguien tiene que levantar la mano, por favor. Vale, mi pregunta va en el sentido de la represión y de los comités antirrepresivos que se están organizando, ¿no? Estamos viendo, vale, es mucho más visible que detengan a alguien de la CUP a que detengan a, por ejemplo, Patri, la dirigente de Arran, que la detuvieron hace poco, ¿no? A que detengan a alguna anarquista, bueno, pues eso ya, ¿no? ¿Qué están haciendo? Porque la represión está ahí y el 1 de octubre, yo soy mexicana, así que siempre me pongo en el peor de los escenarios. Yo estoy viendo, ¿no? O sea, unas fuerzas represivas, pues totalmente a tope. Va un poco por ahí y otro poco para preguntar si se están articulando, bueno, yo estoy un poco aquí en Madrid, pero si se están articulando fuerzas antirrepresivas en el resto del Estado español. O sea, que se pueden hacer movilizaciones antirrepresivas en el resto del Estado español, quiero decir, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Contestamos una...? Bueno, sí, a nivel de represión, desgraciadamente nos pasa esto, ¿no? De hecho, el día del golpe de Estado también había un miembro de Arran que estaba detenido, estaba en prisión. De hecho, estábamos en la Ciudad de la Justicia cuando estaba pasando todo, tuvimos que ir a Plaza San Jaume a hacer una rueda de prensa. Y por nuestra parte la primera palabra fue en relación a esta detención. Evidentemente, el nivel de la publicidad de los casos antirrepresivos varía. Tampoco es lo mismo que detengan a alguien de la CUP que detengan a alguien del gobierno, ¿no? Como vimos ayer, que la concentración en la Ciudad de la Justicia había miles y miles de personas. En cualquier caso, creo que no hace falta decirlo, pero para nosotros todas las detenciones y todos los casos antirrepresivos son exactamente iguales. También está por ver, a ver cuál será el nivel represivo del día 1 de octubre. A mí se me hace muy difícil valorar si van a haber miles de detenidos, van a haber cientos de detenidos, o van a haber 10 detenidos, o cómo vamos a llegar al 1 de octubre, si van a detener al gobierno, si van a detener al gobierno y a diputados, si van a detener al gobierno, diputados y a los miembros del Secretariado Nacional. No sabemos cómo articular esto. Y en relación a la actividad, ¿no? Ya no antirrepresiva, sino de movilización el 1 de octubre en el resto del Estado, nos consta que ya movimientos y ya convocatorias de concentraciones y de manifestaciones en diversos puntos del Estado, que además agradecemos, como agradecemos infinitamente, ¿no? Las concentraciones que hubo el miércoles con miles de personas aquí en Madrid, que sinceramente nos emocionó a todos y a mí especialmente. Sí,
Totalmente, es decir, es como una oportunidad. El otro día un compañero de Alerta Solidaria en una entrevista decía, ¿no? En el momento en el que superemos la Constitución del 78 estaremos atacando directamente a uno de los pilares que representa, ¿no? Que es la unidad indivisible del Estado español. Por lo tanto, abre una oportunidad no únicamente para Cataluña, sino para todo el territorio español y para todos los pueblos oprimidos bajo el Estado central español, ¿no? El nivel de represión del día 1 de octubre, como mi experiencia organizada desde mi localidad, nosotras entendemos que es una oportunidad para autogestionarnos, básicamente para autogestionar la respuesta organizada de la gente que realmente creemos que ese día se abren muchas oportunidades para nosotras. No, es decir, mientras tengamos los mecanismos básicos para poder basarnos en el apoyo mutuo con los recursos que tengamos, que realmente son muchos porque es una movilización bastante amplia, hasta aquí llegamos. ¿Qué es lo que puede pasar o no? Son cosas que tendremos que ir viendo el día a día. De hecho, es que el protocolo para el día 1 de octubre son cosas que van cambiando constantemente a medida que van pasando y se van abriendo nuevos escenarios posibles. Por lo tanto, dar una respuesta cerrada en esto sería equívoco, porque entonces nuestra estrategia seguramente quedaría desbordada por lo que pueda pasar. Por lo tanto, en ese sentido es muy complicado responder algo así más concreto. Básicamente que estaremos preparadas, sí, y que la ilusión y la fuerza que hay ahora mismo en las calles ofrece una oportunidad, yo creo que es la mejor herramienta que tenemos. Eso sí. El compañero de redacción del fondo. Sí, un poco en relación a esta reflexión quería saber con qué medios cuenta el Estado español. No sé si los Mossos qué papel están jugando, qué papel pueden jugar, ¿no? Al estar bajo las órdenes de la unidad. Y luego también, perdonad mis conocimientos. Ya el gobierno español ya ha tomado. ¿Y el AFE, no? Y quería comentar también, por las imágenes que he ido viendo, las movilizaciones que han pasado estos días, no sé si es indicativo, un poco también por la representación que tenéis los anticapitalistas de la CUP en el Parlamento. He visto un montón de banderas brasileñas, ¿verdad? Más que de la estelada. No sé si con ese apoyo social que se habla, esa movilización de las clases populares, ¿qué peso tiene esa masa más anticapitalista y más partidaria a lo mejor de nuestras ideas? La última pregunta no la he acabado de entender. Sí, un poco el peso que de verdad tiene el sector más anticapitalista, la población catalana, en base a la representación que tiene por contra en las instituciones, ¿no? La parte de CIU. Bueno, no sé. ¿Más anticapitalista, no independentista? O es que no... Sí, en ambos sentidos. Vale. O sea, la parte más anticapitalista, ¿qué peso se tiene? Vale, a ver, en relación al papel de las fuerzas, bueno, era un escenario que nosotros ya trabajábamos, que yo no lo sabía, que ya habían tomado el control el Estado, pero era un escenario que nosotros ya trabajábamos y era que la Generalitat no iba a tener el control de los Mossos d'Esquadra el día 1 de octubre. Probablemente tampoco, no pensábamos que lo fueran a tomar tan pronto, era más propio de que se hubiera tomado en días inmediatamente anteriores. Esto, ahora mismo y así, a bote pronto, sin reflexionarlo mucho, no es una buena noticia que se haya hecho tan pronto, porque significa que la escalada represiva va a ir a más, ¿no? Es la primera señal. Si tú tomas el control de la alta policía, implica que los siguientes pasos tienen que ser todavía más grandes. Por tanto, el 1 de octubre nosotros estamos hartos de decir que ya no solo los Mossos d'Esquadra, y ya no, por eso nos dirigíamos directamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad y no a los gobernantes, tanto los Mossos d'Esquadra como las policías locales, utilizando el lema de campaña, tienen que tomar partido. Porque estamos en aquel minuto, en aquella fracción de segundos en la que Rosa Parks estaba sentada en el autobús y viene el hombre blanco a decirle que se vaya al asiento de los negros, en esa fracción de segundos en la que decide Rosa Parks quedarse allí sentada y plantar cara, ¿no?, a la legalidad injusta,
esa fracción de segundo que ya la ciudadanía, el pueblo catalán ha tomado, ¿no? y ha decidido tomar partido, la tienen ahora los Mossos de Escuadra y lo tienen ahora las policías locales. Están del lado de la Fiscalía, del lado del Estado español, de los recortes de libertades, del golpe de Estado, o está al lado del pueblo que está saliendo a la calle en defensa de unas instituciones, en defensa de la libertad y en defensa de una cosa tan básica como el poder elegir su futuro político. Yo una reflexión que hago es tal lo que creo que ha empezado a desbordar las instituciones, las movilizaciones sociales en las calles, que además me sirve un poco también, arraigado a la pregunta de la compañera de antes, que ya una detención, por ejemplo, como la compañera Patri de Arrana, a la que además le guardamos mucho cariño en Granollers, en mi pueblo, es tal lo que se ha podido desbordar que en la detención de Patricia había gente de todas las fuerzas políticas y de todas las corrientes políticas que han participado en los movimientos independentistas, como en las anteriores detenciones por el mismo caso que se habían llevado a cabo, no había. Por lo tanto, estamos superando ya las lógicas y las herramientas institucionales que el Estado monopolizaba, como pueden ser los medios de comunicación, ¿no? Hasta el punto en el que hemos sido capaces de generar redes de comunicación alternativa entre nosotras y autogestionadas, que cuando a una compañera la detienen, si es una compañera que tiene que estar ese día en las calles, iremos a buscarla, y aquí da igual la línea ideológica que sigas, siempre dentro de las fuerzas alternativas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en cierta manera volver a hacer una lectura institucional es volver a dar un paso atrás. Más allá, lo que podemos ver son cómo responderán según qué fuerzas institucionales. Estamos a la espera de esos segundos, como decía Eduardo, ¿no? Pero por lo demás, creo que el ejemplo de la detención de Patricia, por ejemplo, demuestra que hemos sido capaces de superarlo a través de la autogestión y de organizarnos. Por lo tanto, en ese sentido, tampoco. Número 3 aquí de la... Seguramente no se os escape la fuerza que tiene el nacionalismo español todavía por estas latitudes. Yo no sé si está en alza, si está baja, hay estadísticas contradictorias en ese sentido, pero os pregunto lo siguiente. A mí me sorprendió muy favorablemente una iniciativa que tuvisteis desde Arran en hacer aquellas campañas contra la gentrificación, porque me pareció que a partir de ahí establecíais vasos comunicantes con el resto del Estado español, inclusive sería, me parece, un vehículo para inhibir estas fuerzas del nacionalismo español, un poco en clave más social, porque naturalmente aquí la traducción conveniente es que vosotros os movilizáis en clave nacionalista, ¿no? Esa es la traducción del españolismo, claro. Pero yo quiero preguntar si no consideráis importante dar visibilidad a acciones, esas otras acciones de corte social, para realmente mostrar digamos, a dónde se inclina vuestra acción, para, digamos, un poco desmentir aquello de que sois hijos de la burguesía catalana, ¿no? Yo, como no me siento hija de la burguesía catalana, y creo que no, que responda yo soy andaluz de nacimiento, llegué a Cataluña con 23 años, así que de burguesía catalana tampoco tengo nada. Combatir a los medios de comunicación y la labor de intoxicación que están haciendo con este sentido en el Estado español es una tarea casi imposible, diría yo. Y por eso nos encanta venir cada vez que nos dais la oportunidad a explicar nuestro proyecto. Lo cierto es que aquí se tiene una visión, en el Principado de Cataluña es absolutamente erróneo, ¿no? Y yo creo que cada vez es menos las alegaciones a que este proceso es una cuestión únicamente nacional y que está guiado por la burguesía catalana. Hay ejemplos, ¿no? Bueno, los millones de personas que salen a la calle no son la burguesía catalana. Y después, las miles de personas que estaban en la sede de la CUP el otro día no son la burguesía catalana. Los miles y miles y miles de personas
que estaban delante de la sede de la Delegación de Hacienda para evitar que salieran y se realizaran los registros, no son la burguesía catalana. Estamos en un marco que precisamente hemos desbordado ya, ¿no? Como antes intenté explicar, hemos desbordado ya la actual situación que se podía dar en los años 2010, 2011 y 2012, donde, por cierto, el Partido Popular pactó los presupuestos con conveniencia. Este marco quedó apartado, y yo creo que el momento en el que quedó definitivamente apartado fue cuando apartamos a Artur Mas de la presidencia de la Generalitat, y su gobierno, que ha mantenido, ¿no?, algunos consejeros todavía en existida, Carles Puigdemont, los apartó definitivamente en el mes de hace un par de meses. Yo creo que ahora mismo ya el proceso no es que no esté en manos de la burguesía catalana, es que no está en manos del gobierno, es que no está en manos de los partidos políticos, sino está en manos de la gente, y es esta quien puede tirarlo adelante. El tema de las movilizaciones, claro, evidenciar que queremos la independencia como una herramienta de transformación social. Nosotros no lo podemos repetir miles y miles y miles de veces, pero los medios de comunicación no van a trasladar ese mensaje, porque los medios de comunicación, ya todos los conocemos, son medios de comunicación que están en manos de quien está, y como lo más cercano a la derecha catalana, pues lo dirán que se está saliendo a la independencia como una posibilidad de generar riqueza, y los españoles dirán que salen a la calle porque los catalanes se creen superiores al resto. Básicamente, ¿no?, de manera muy reducida, muy esquemática, es así en el parámetro que nos movemos. Sin embargo, pongo de manifiesto una manifestación que hubo en Barcelona, en la que 600.000 personas salieron a la calle para reivindicar el derecho no de acogida a los refugiados. Ha sido la manifestación más grande que se ha celebrado en Europa. Esta manifestación también dio apoyo la totalidad de los partidos, no, la totalidad no, dio apoyo, excepto PP y Ciudadanos, el resto de partidos que forman el arco parlamentario, con lo cual yo creo que evidencia, ¿no?, que toda la movilización, que toda la movilización de las clases populares no es fruto de un movimiento de la burguesía catalana, sino que es un movimiento en defensa, ¿no?, de unos derechos y de conquistas sociales más avanzadas. ¿Vas a hablar tú o me toca Pregunta. preguntar? Mi pregunta ya la habéis contestado un poco antes, pero por si podéis profundizar. En el hipotético caso de que saliese un sí, o sea, si pudiese hacer el referéndum y saliese un sí, o no se pudiese hacer y hubiese una movilización tan grande que no haya una marcha atrás, como ya he dicho antes, ¿cuáles son las herramientas o las estrategias de vuestras organizaciones para evitar o luchar contra la creación de un Estado capitalista o frenarlo en la medida de lo posible, y cuál debería ser la estrategia de la calle, de las libertarias, no, que la gente que esté en la calle, que no esté dentro de las instituciones, diga, claro, yo tengo el derecho a decidir, pero no quiero colaborar, como decías tú, en la creación de un Estado capitalista. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas? O que hayáis pensado antes, decíais que antes teníais el foco puesto en el 2 de octubre, ya directamente, pero que con todo esto que está pasando, pues habéis acabado centrando en el 1 de octubre, que, claro, en el 2 de octubre, que a partir de ahí. Bueno, centrarnos en el 1 de octubre no significaba abandonar nuestros otros frentes de lucha, por lo tanto, el resto de programación interna que teníamos como movimiento libertario sigue en pie plantearnos una lucha contra el capitalismo, porque entendemos que un referéndum lo único que haces es un proceso de ruptura necesario para abrir un proceso constituyente que rompa con lo anterior, pero no tiene un contenido. Por lo tanto, era como, vamos a buscar las estrategias desde las bases para poder empezar a dotar de contenido lo que pueda pasar a partir del 2 de octubre, pero teníamos que seguir trabajando y por lo tanto, en ese sentido, ¿cómo van a ser los mecanismos? Las preguntas son ¿cómo van a ser los mecanismos concretos? Ejemplos tenemos muchos,
pero cómo adaptarlos también dependerá de la correlación de fuerzas que tengamos en ese momento, ¿no? Yo me planteo, de cara al 2 de octubre se plantea una vaga general, por ejemplo, en la que las clases populares puedan realmente tensionar las relaciones y abrir debates para poder empezar a construir. Es un ejemplo, ¿no? O a partir, por ejemplo, también de los trabajos locales y los movimientos sociales locales. Hay muchísimas propuestas creadas entre los movimientos sociales hasta ahora y por lo tanto sería como recoger toda esa información para desde la movilización popular poder empezar a construir con contenido. Sería un poco a partir de ahí. Sí, yo totalmente de acuerdo. Simplemente decir que nosotros tampoco, aunque ahora evidentemente estas semanas estamos centrados en el referéndum, más que por la propia dinámica de la campaña, por la dinámica represiva que nos ha obligado a dejar otras tareas de banda. Pero hasta hace poco estábamos siguiendo adelante, hasta hace poco, quiero decir, hasta hace 2 semanas, con campañas, una campaña que teníamos de lucha feminista, la campaña de la remunicipalización de los servicios públicos y del agua para una gestión pública y de respeto medioambiental de los residuos. Es decir, que nuestra actividad, si se ha parado, no ha sido por culpa del referéndum, sino por la actuación represiva del Estado que nos ha obligado a centrar el esfuerzo en mantener, ¿no? Una cosa que hasta el 1 de octubre es prioritaria. En cualquier caso, la estrategia de la CUP y la estrategia de la CUP es la misma para aplicar los resultados, es la estrategia de la calle, no hay una estrategia diferente. La estrategia de la CUP es una y es la movilización. O sea, sin movilización y sin calle y sin la gente estando en las plazas, permaneciendo en las plazas, haciendo manifestaciones y saliendo a la calle para absolutamente todo, no se puede ni conquistar avances sociales ni se puede realizar un proceso constituyente con garantías para las clases populares. América Latina nos lo demuestra. De hecho, Albert Noguera, una de las cosas que creo que más veces repite y es súper interesante es a lo mejor Europa debería dejar de ammirallarse, no sé cómo es en español, de fijarse tanto en los procesos constituyentes en la zona de Europa y empezar a mirar también qué incluyen, ¿no? Qué concepto de democracia o de cultura o de fuerzas incluyen las constituciones, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Pues ¿por qué no? Vamos a cerrar ya los turnos de palabras y que van a hablar las 2 personas que lo han pedido porque ya les hemos ido de tiempo. Entonces está compañero número 5. Yo quería pediros que nos esbozaseis un poco el cuadro de organizaciones sindicales que hay en Cataluña y qué papel juega un poco la inversión sindical que pueda haber ante la posible convocatoria de una huelga general, que me parece una de las medidas más interesantes a nivel de poder popular que pueden darse a raíz del proceso. Y también qué papel juegan nuestras organizaciones, tanto el BAT como la CUP, las organizaciones políticas, a la hora de servir como punto de encuentro o como de algún modo servir de aglutinador de las distintas organizaciones sindicales para llevar adelante una huelga general exitosa. Bueno, yo no soy un experto en temas sindicales y no querría meter la pata, pero bueno, a ver cómo me salgo de esta pregunta. A ver, tenemos, como en todas partes, comisiones obreras y UGT. Comisiones obreras el otro día nos sorprendió saliendo a la calle prácticamente los primeros y cortando vía Layetana el miércoles. UGT no sé absolutamente nada. O sea, conozco que el delegado del gobierno de Barcelona, que es del PDeCAT y es INDEPE, es uno de los jefes de la UGT, pero no sé exactamente qué papel juega. Evidentemente no es un papel como organización favorable al proceso, aunque dicen que ahora está bastante... en Cataluña tienen bastante control Esquerra Republicana. La verdad es que no lo digo y no tengo ni idea. A nivel de sindicatos con el que la CUP mantiene más relaciones, está la COS, que es el sindicato que antes se me ha olvidado mencionarla, ¿no? El sindicato orgánico de la izquierda independentista, la coordinadora obrera sindical. Hay muchos militantes que también forman parte de la intersindical, de la IAT. También hay muchos militantes que están afiliados a la CGT.
Todos estos sindicatos, tanto la COR, y la CGT, apoyan las movilizaciones y apoyan el referéndum. Y después está también la CNT, que no sé si lo sabéis, también en Cataluña está dividida, y una CNT, no sé, nosotros la de Medina Celi, la APTA es la de Joaquín Costa. Nosotros, sinceramente, desconozco el posicionamiento. Sé que han hecho, hay una de las CNT, no sé cuál, o si son las dos, que han hecho un manifiesto favorable al referéndum y a la movilización, y de hecho agradecemos también que una de las cosas que nos emocionó y nos emociona, que el día del asalto a nuestra sede había miembros y militantes de la CNT, lo cual también bueno, pues para nosotros es algo bastante emotivo y que nos alegra. Respecto a las movilizaciones, pues supongo que la CNT, como saben todas las grandes movilizaciones, tampoco fallan, estarán allá defendiendo el referéndum, espero. Y comisiones y UGT, bueno, ayer yo en un acto había otros militantes de comisiones, pero bueno, con que también hay tantos sectoriales y tantos movimientos, yo dudo que a nivel estatal haga un manifiesto a favor del referéndum, no lo sé tampoco, pero bueno. Y perdona, pero es que no tengo el máximo conocimiento que tengo. Pero lo haces muy bien. Es verdad que CNT ha habido una parte que le ha costado un poco más, pero realmente el apoyo al 1 de octubre es por parte de las dos CNT. La cosa es cómo generas la correlación de fuerzas dentro de lo que pueda ser una huelga general y por lo tanto coordinada desde los sindicatos. Principalmente porque sabemos que Comisiones Obreras y UGT tienen una estructura nacional que está en el contexto español y por lo tanto su correlación de fuerzas, y depende de cómo lo puedan encarar, puede ser diversa, pese a que dé apoyo y sea interesante. No deja de haber todo un sector también interno en el sindicalismo que puede hacer una propuesta que vaya más allá, que se trata de dotar de contenido esa huelga con derechos laborales, que es por lo que siempre ha estado organizada todas las personas que forman parte de los sindicatos alternativos, y que además vengan como una herramienta de transformación social. Una huelga general no puede ser utilizada simplemente para poder hacer más movilización social, sino es de por sí una estrategia de transformación social, que es lo que se pretende. Por lo tanto, no sé cómo será el panorama. Lo que sí que me gustaría pensar es que se puede llegar a través de los sindicatos, que es donde está la clase trabajadora organizada, generar una fuerza que tense realmente y que lleve propuestas claras y contundentes por si el día 3-4 de octubre realmente hay un proceso constituyente. Por eso la importancia es clave de cómo se gestionará esas correlaciones de fuerzas internamente en el sindicalismo, en las que evidentemente el sindicalismo que siempre ha estado trabajando, las propuestas ya las tiene encima de la mesa. Pues la última intervención de la compañera número 6, que si le dais el micrófono, es... Por cierto, te has dejado Solidaridad Obrera, que me van a dar. Yo por un lado, no sé si... Por un lado, cuando hablaba David antes, Eduardo, en su último turno, de lo que pasará el 1 de octubre, si el 1 de octubre tuviese éxito, que también me gustaría saber si eso lo tenéis definido, es decir, qué parte, en el caso de que el Estado permita que aquello se celebre más o menos en condiciones, ¿qué consideraríais un éxito, etcétera? O incluso lo que comentaba, que bueno, que si el 1 de octubre se impide y demás, se haga una gran movilización en la que ya no haya vuelta atrás, en la cual yo creo que el tema de la huelga general, tal y como lo planteaba Raquel, es probablemente la estrategia más interesante. Pero si esto sucede, es decir, si al final se consigue que por vía referéndum exitoso o por vía movilización imparable la independencia vaya adelante, y tal y como decía Eduardo, hablabas en concreto de independencia con todo, con control de los aeropuertos, con control de carreteras, etcétera, desde la calle, ¿qué herramientas creéis que se pueden tener para controlar ese tipo de cosas en caso de que se siga adelante? Porque si no, entiendo que continuamos moviéndonos en una lógica institucional en la que se sigue dependiendo del gobierno. Y la misma pregunta, pero fuera de, o sea, más para embate,
Claro, porque ya hablamos de que no queréis hacer trabajo institucional y lo has explicado muy bien, pero por ejemplo cuando hablamos de huelga sí que nos sujetamos al sindicalismo tradicional, institucionalizado, con el permiso de la convocatoria de los grandes sindicatos. ¿Por qué no buscamos otra vía también por ahí, igual que despreciamos la institucional, cosa con la que estoy de acuerdo? Vale, a ver, ahora el éxito o no éxito del referéndum lo tenemos que medir con los parámetros en los que nos estamos encontrando, que es intervención de las papeletas, intervención de las mesas, amenazas a los directores de los institutos, amenazas a las personas que van a votar. Por tanto, para nosotros un éxito es que el referéndum se haga. Eso ya es un éxito para las clases populares. Evidentemente, tanto la participación como ¿no? la mayoría de sís o de no, todo esto se va a ver afectado por el nivel de represión con el que lleguemos al referéndum, y que se tendrá que valorar en las condiciones en las que se haga. No sabemos si se intervendrán urnas, si se detendrá más gente. Por tanto, esta valoración se tiene que hacer viendo las condiciones concretas en las que se celebra el referéndum. No podemos retrotraernos a una situación en la que el referéndum se celebra con total normalidad, porque no es así, y no será así, evidentemente, ¿no? Després, respecto al control de carreteras, de control de transporte, de control de puerto, aeropuerto, exactamente todo esto. Evidentemente, yo esto lo ponía, ¿no? En un escenario de una declaración unilateral de independencia con un contenido concreto, o lo que se puede hacer el día 2 de octubre, que evidentemente esto no será así. Y el control, un control ordenado. Y cuando hablo de una nueva, ¿no? del